Hola, hola, buenas noches. Como que no me acomodo bien aquí. Bueno, buenas noches a hoy es el tercer día ya que estamos leyendo la encíclica Fratelli Tutti. Me están acompañando nuevamente Carolina y Roche. Ambos son laicos casados que me empezaron a acompañar ayer. Son amigos relacionados a la misión como laicos en el mundo. Y bueno, para empezar, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo. Como yo tengo problemas de conexión, si me voy de esta cosa, de la lectura, alguno de ellos va a continuar la lectura, este, o más bien era que uno de ellos va a ser el que va a leer, así era, así era, así era. Entonces, primero nos vamos a encontrar y retomamos desde donde dejamos. Ya me salí, ya volví. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que tome control de este espacio de tiempo en el que estamos compartiendo con su ayuda esta, esta, esta reflexión sobre las palabras del Papa Francisco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos nuevamente, por permitir que tanto Roger como Carolina puedan acompañarnos esta noche. Y te pedimos que nos des fuerza a todos los laicos que estamos en el camino de seguir a Jesucristo. A través de estas palabras del Papa nos quieres dar luces para que nosotros seamos luz, sal y luz en el mundo. Te pedimos nos ayudes, nos guíes, nos ilumines, nos bendigas. Y todo eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayer, bueno, no sé si quieren comentar o decir algo con relación a lo que leímos ayer, si hubo algún eco en ustedes, además de lo que comentamos. Si no, entonces empezamos la lectura donde la dejamos. Ayer, bueno, primero hice una pregunta, entonces dejo un espacio para que hablen. Roger o Carolina, si quieren decir alguna cosa, comentar algo de lo de ayer. Bien, el último párrafo que leímos fue el número 13. Fue el número 13. El Papa Francisco nos habla acerca del fin de la conciencia histórica. Vean ustedes que el Papa Francisco está dando una crítica muy incisiva al deconstruccionismo que está viviendo la sociedad actual, las filosofías, la ideología, que muchas ideologías quieren deconstruir la historia, quieren ponerlos, como dice Agustín Laje, en una tabla rasa, nos quieren poner en cero, nos quieren reprogramar, nos quieren decir que pues simplemente empezamos de cero, no somos hombres, no somos mujeres, sino que somos simplemente lo que la sociedad nos quiera construir. El Papa Francisco no menciona la ideología de género, pero sí habla acerca del deconstruccionismo de la que se vive actualmente por parte de unas ideologías y en donde se ven afectados especialmente los jóvenes. Caro, ¿vos querés comentar algo? Así es, apoyando la idea de Rochi, pues se nos invita a que nos olvidemos tanto de la historia como de nosotros mismos, ¿verdad? Y al ir olvidándonos de la historia, automáticamente nos vamos olvidando de nosotros mismos, de dónde venimos y quiénes somos, tanto desde un ámbito espiritual como personal, ¿verdad? Entonces, no podemos ni debemos olvidar la historia,
porque la historia es la que nos hace quienes somos. Olvidar la historia es olvidar nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros antepasados, por quienes hoy estamos acá. Muchas gracias. Rochelle parece que tuvo un problema con la conexión, pero no importa. Continuamos. El show continúa. El show continúa. Show must go on. Entonces, claro, yo no sé, generalmente yo leo, pero entonces me parece que tal vez vos tenés la conexión más fija. Tal vez vos querés empezar a leer. Leamos, son 2 números, el 13 y el 14, y nos detenemos a hacer la reflexión, ¿te parece? Ok, releemos el 13. Ok. Muy bien, entonces nos ubicamos todos en la página número 4 y en el inciso 13. Por eso mismo se alienta también una pérdida del sentido de la historia, que desgrega todavía más. Se advierte la penetración cultural de una especie de deconstruccionismo, donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero. Deja en pie únicamente la necesidad de consumir sin límites y la acentuación de muchas formas de individualismo sin contenidos. En esta línea se situaba un consejo que di a los jóvenes. Si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo que pasa, todo lo pasado, y que solo miren el futuro que ella les ofrece, no es una forma fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que ella les dice. Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores que destruyen o deconstruyen todo lo que sea diferente, y de ese modo pueden reinar sin oposiciones. Para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que los ha precedido. Son las nuevas formas de colonización cultural. No nos olvidemos que los pueblos que enajenan su tradición y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma, pierden, junto con su fisionomía espiritual, su consistencia moral y finalmente su independencia ideológica, económica y política. Un modo eficaz de licuar la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los caminos de integración es vaciar de sentido o manipular las grandes palabras. ¿Qué significan hoy algunas expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad? Han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como instrumento de dominación, como títulos vacíos
de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción. Bueno, qué fuertes estas palabras del Papa, ¿verdad? Sumamente fuertes, donde los superiores o el Estado, el gobierno o quienes son las dominaciones, por así decirlo, pues lo que quieren es que estemos nosotros, tanto de mente como de espíritu, vacíos. Vacíos totalmente, ¿verdad? Y en una mente vacía, pues existe la ignorancia, ¿verdad? ¿Y quién más ignorante que no conoce de dónde viene o no conoce su historia o no conoce su historia espiritual también, ¿verdad? De generación en generación, de dónde se viene, ¿verdad? Entonces, una persona que esté vacía es una persona fácil de manipular y fácil de confundir, ¿verdad? Aquí el Papa nos hace un fuerte llamado a no dejarnos manipular, no dejarnos confundir, no perder nuestra historia, no perder nuestra espiritualidad, no perder nuestra humanidad. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Soy mujer, soy hombre, soy esposa, soy laico, soy misionero, soy religiosa, soy sacerdote. No perder eso, ¿verdad? De dónde venimos y así, y para así saber una de las cosas más importantes, hacia dónde vamos. Unas palabras bien fuertes del Papa. Que no rechacemos la riqueza espiritual. Bueno, para mi gusto, no hay nada más rico que lo espiritual. Y es que en este mundo muchas veces nos olvidamos de que todo se maneja de una forma espiritual. Entonces el Papa nos invita a no perder y no rechazar la riqueza espiritual. Me acuerdo en la jornada 2011 en la que conocí a mi esposo en España, y la frase que más me ha quedado siempre es arraigados, arraigados en la fe. Entonces, ahora tenemos que estar nosotros arraigados no solo en la fe, no solo en el espíritu, sino en nuestra historia también, para estar arraigados a nosotros mismos y no perdernos, no perder nuestra esencia. Uh-huh. Sí, a mí me llama mucho la atención el número 14. El Papa empieza con nuevas formas de colonización cultural. Miren ustedes que el término prácticamente es lo que estábamos conversando el día de ayer. El Papa le da una estocada muy fuerte y le hace una crítica muy fuerte a lo que se ha llamado actualmente el marxismo cultural. No sé si ustedes han escuchado acerca del término. El término marxismo cultural se refiere a un proyecto, proyecto de prácticamente de acabar, ¿no?, con nuestra civilización. Si vemos, hay una especie de esfuerzo, muchas veces no organizado, no está organizado, pero sí vemos como que quieren destruir las instituciones, ¿no? Vean ustedes que ya se ha perdido la confianza en la iglesia, se ha perdido la confianza en la familia, se ha deconstruido completamente lo que es el significado de la familia, las instituciones, ya no se confían tampoco en los líderes. Entonces, como ustedes pueden ver, nos están dejando como en cero, ¿no? Es una especie de una nueva colonización. Vea que el Papa menciona que eso nos enajena, eso nos pone en una forma de manía imitativa, nos pone a imitar otras culturas, otros países, otras civilizaciones en donde esta colonización cultural ha tenido éxito. Vean ustedes que esto totalmente, pues el Papa usa una frase muy interesante que yo se la había escuchado al Papa en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, si no me equivoco, fue en el 2013. Él menciona no licuar, dice, la conciencia histórica. No sé si ustedes escucharon ese término del Papa. Gracias. El Papa le dice a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, les dice, jóvenes, no licúen la fe. Y esa frase a mí me quedó muy
muy impregnada porque, de hecho, muchos cristianos, pues muchos católicos, mucha gente utilizaba esa frase. Digamos, a los católicos, pues habían apologistas y gente de iglesia que le decía, no licúen la fe, no licúen no sea un licuado, ¿ve? Entonces, me llama la atención esa frase que ahora utiliza el Papa y la vuelve a mencionar, que dice, de modo eficaz de licuar la conciencia histórica. Vean ustedes que el Papa está utilizando el mismo término que utilizó en la Jornada de la Juventud, y estoy convencido que este párrafo está dirigido a los jóvenes. Está dirigido a los jóvenes porque vean ustedes que ahora hay expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad, que tiene un significado totalmente diferente al que, o sea, a lo que nosotros hemos aprendido lo que es. Ahora la democracia es cualquier cosa menos la democracia, ¿no? Ahora todo el mundo tiene derecho a opinar, excepto los cristianos. Eso no es democracia. Ahora todo el mundo tiene derecho a quejarse, menos los cristianos. Ahora todo el mundo tiene derecho al berreo, menos los cristianos. Entonces vean ustedes que ahora existe una especie de nueva civilización, nueva cultura, esto que dice el Papa, ¿verdad? La nueva forma de colonización cultural, en donde los grandes perdedores van a ser los jóvenes, porque ellos son los que van a tener que lidiar con esta nueva democracia, con estas nuevas libertades, estas nuevas justicias, estas nuevas unidades. Ahora, esto es cualquier cosa menos democracia, sí. Lorca. Yo quería, ya voy, en sí, Silica. Yo quería comentar, yo creo que me equivoqué y esto ya lo hemos leído y comentado, pero no importa. Yo creo que este punto es que son palabras muy fuertes que ha dejado aquí el Papa Francisco, las denuncias que él está haciendo. Y yo me quedo tal vez con esto que nos dice sobre los pueblos que enajenan la tradición y por manía imitativa, la violencia, la negligencia, la apatía. Que dice ahí que permiten esos pueblos que le arrebaten el alma. Eso me parece a mí porque es como ver la película de Costa Rica, ¿verdad? Como que se nos está yendo de las manos, a la gente le preocupa la parte económica, pero a uno como cristiano, ver este cambio radical de las costumbres, de la cultura que se nos está imponiendo a través de las ideologías estas que atentan contra la vida, que atentan contra la familia, con nuestros valores más básicos. Vimos hace un par de años el intento de alguien para que no se pusiera un portal en una institución pública. Algo que es súper tradicional. Entonces, dice que pierden la fisionomía espiritual, algo que Caro estaba mencionando, ¿verdad? Que no podemos perder de vista la realidad espiritual. Ya casi fue. Sí. Paciencia. Decía el padre Pacheco, paciencia. No podemos perder la realidad en la que estamos luchando, en la que estamos inmersos. El mundo, sí, pero también hay fondo y en primer plano una realidad espiritual. También habla de licuar la conciencia histórica. Rocher ayer comentaba el tema y en el comentario de Onaico, él hizo un análisis interesante sobre el tema, digamos,
por ejemplo, ¿verdad? Que acabamos de pasar del tema de la conquista y la celebración del Día de las Culturas. Ajá. No somos más resultado de algo que pasó y que tenemos que abrazar nuestra realidad que somos hoy. No podemos evaluar el pasado con la mentalidad de hoy, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día se quiere como borrar y reescribir algo desde solo un punto de vista y a veces solo desde una idea, ni siquiera tocando una realidad histórica, o sea, ni siquiera yendo a las fuentes históricas. Entonces, esto que dice el Papa, que termina aquí con una pregunta que me parece a mí. Tengo que hablar por varios segundos, nada más. Dice, ¿qué significan hoy algunas expresiones como democracia, libertad, justicia y unidad? Yo creo que nosotros como laicos debemos hacernos esa pregunta con mucha seriedad, porque tiene que ver con nuestra actividad en la vida pública, no solo en la vida de la iglesia, sino en la vida pública, que es donde nosotros debemos ser sal y luz. ¿Qué representa hoy estas expresiones? Y ahí él está hablando sobre el lenguaje y sobre la forma en que nosotros estamos entendiendo estas palabras y cómo los está entendiendo la sociedad hoy. Si no somos capaces de hablar o por lo menos de escuchar en las claves en que está hablando el otro, va a ser difícil que establezcamos ese diálogo que nos ha pedido reiteradamente. Caro, sigamos. Ok. Vamos con el punto número 15. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy, en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho de existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. Estos párrafos chiquillos están bien claros y bien fuertes. Esto es lo que me encanta a mí del Papa en estas encíclicas, que es que él habla como para que lo entendamos todos. Yo digo que es una encíclica como para el joven, ¿verdad? Como menciona el Papa en la pregunta anterior, del párrafo anterior, las palabras democracia, libertad, justicia, unidad. Y ahora en este párrafo, ¿verdad? Como menciona la palabra desesperanza, desconfianza, empobrecer, reducir,
O sea, son palabras que chocan, y en nosotros deben chocar también. Debemos hacernos grandes preguntas con estos párrafos, el marketing, ¿qué nos quiere vender? ¿Qué nos quiere hacer comprar? ¿Qué nos quiere hacer dudar, verdad? Porque todo esto, toda la desesperanza, la desconfianza, la desunidad, el empobrecimiento, la reducción de uno mismo, nos lleva a ser miedosos. Y un ser humano miedoso o pendejo, ahí me disculpan algunos mexicanos si nos están escuchando, ¿verdad? Que significa otra palabra, que nos lleva a ser miedosos, nos lleva a ser seres humanos agresivos, ¿verdad? Entonces nos volvemos en una sociedad en la que está en una completa lucha, pero de agresión hacia el ser humano, de agresión a la mujer, de agresión hacia el hombre, de agresión al sexo, ¿verdad? Ahí el Papa en unos párrafos más arriba menciona que los ciertos colores, ¿verdad? No, él no dice así nada directo, ¿verdad? Pero menciona que en ciertos colores se llega a perder esto, que nos lleva a perdernos, a hacernos sentir desconfiados, a empezar a olvidar la historia, a empezarnos a olvidar de nosotros mismos, para volvernos un poquito a lo que llegamos a ser, ¿qué? Miedosos. Un ser humano miedoso para protegerse llega a ser un ser humano agresor, ¿verdad? Entonces, es lo que vemos hoy en día, una sociedad de que nos estamos matando unos contra otros, a pedradas, a batazos, con palabra, o en un estado en el cual no podemos confiar en unas noticias. Yo me acuerdo que antes lo más sublime y más puro en el día era escuchar las noticias para escuchar la verdad. Hoy en día yo sinceramente no escucho noticias porque yo digo, pucha, para que nos estén mintiendo, nos damos más cuenta por ciertos medios, ¿verdad? En Facebook, Instagram y otras cosas sobre esas verdades, sobre esas noticias. Entonces, no perdamos la fe, no perdamos la confianza en nosotros mismos, unámonos con nuestra comunidad, nuestros amigos, nuestros familiares, por estos medios también, y crezcamos, no nos dejemos reducir para que no seamos seres humanos con miedo, más bien que seamos personas potentes y poderosas a la sombra del Altísimo. Sí, muy bien. Bueno, este párrafo para mí es muy interesante porque me da la ligera impresión que el Papa Francisco gira un poco, retrocede un poco y como que está visualizando las huelgas que estuvimos viendo al principio del año o incluso hasta el principio del año en los Estados Unidos. No sé si ustedes recuerdan todo esto de las huelgas raciales, las marchas raciales que ocurrieron en los Estados Unidos al principio del año. Sí, sí recuerdan, sí. A raíz de la muerte del afroamericano que murió en manos de la policía. Vean ustedes que el Papa menciona que en muchos países se está utilizando el mecanismo de exasperar, de exacerbar, de polarizar. Vean ustedes que el Papa está utilizando, está haciendo una crítica muy fuerte a estos mecanismos, a estas huelgas que hemos visto, ¿verdad? Especialmente en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo, que básicamente lo que están es polarizando a la sociedad. Lo que estamos haciendo es exasperándola, estamos enfrentando a una parte de la población contra otra parte de la población, estamos ridiculizándolos también, ¿verdad? Y eso pues, vean ustedes que eso ha convertido el debate político en algo completamente insano. Desafortunadamente eso también lo vemos en nuestros países. En Costa Rica lo estamos viendo justamente en estos momentos. Este párrafo número 15 a mí me golpea personalmente, ¿no? Porque parece que también el Papa está hablando de Costa Rica. Dice, se usa el mecanismo político de exasperar. Estamos exasperados, estamos exacerbados, estamos polarizados.
ya no hay discusión política. Ahora esto es un circo realmente. Lo que estamos viendo en Costa Rica realmente es un circo de ofensas, un circo de dime que te diré, que yo soy más fuerte que tú, yo hago huelgas más fuertes que tú, ¿verdad? Y simplemente pues ya no hay una discusión sana. Y vea que si no, que el Papa menciona algo que aparentemente es algo muy propio del lenguaje capitalista, bueno, que habla acerca de recetas de marketing, ¿no? Piensan que muchas cosas se solucionan con recetas de marketing. Entonces, como podemos ver, el Papa hace una crítica muy fuerte a estos movimientos que estamos viendo, que vimos a lo largo del año, donde muchos jóvenes participaron, ¿no? La gran mayoría de estas huelgas, ¿verdad? Incluso de estos grupos en Estados Unidos, grupos agresivos como Antifa y Black Lives Matter, que estaban formados por jóvenes, ya no están razonando. Esta gente exaspera, polariza, eh, exacerba, destruye incluso ¿cómo se llama? Estatuas, las derrumban las estatuas. Ustedes vieron que al principio del año, pues, muchas estatuas, incluso imágenes de santos, pues, fueron tumbadas. Esta gente ya no quiere razonar y el Papa, pues, le hace una crítica también, le manda su receta, ¿verdad? A este grupo, a estas personas, y promueve una discusión sana, una discusión política sana, que creo que nos ha faltado y en el caso de Costa Rica, pues en estos momentos nos urge. Aló, aló. Bien, Lorca. Ok. Roger, bueno, creo que vos estabas hablando un poco sobre la realidad del país, a lo que el Papa está denunciando en el número 15. Sí. Es lo que estamos viviendo. Me hizo pensar digamos, en la mirada profética y profunda que está haciendo lectura del mundo de hoy. Bueno, de eso se trata este capítulo. Sin un proyecto para todos, pareciera que está haciendo una lectura de la política costarricense actual, sin muchos rodeos. Es como que uno lo estuviera leyendo acá. Hemos experimentado esta polarización política, esta estrategia de sospechar, de exacerbar, de desesperar, y donde dice que se reduce la prepotencia del más fuerte. La política ya no es una discusión sana sobre proyectos. Creo que Sí, bueno, y también, bueno, no sé si han visto los debates en Estados Unidos, los debates presidenciales, realmente son una vergüenza. lo hemos vivido con especial como agudeza en las elecciones pasadas, con mucha crudeza, ¿verdad? Pero tal vez de estos números que estamos leyendo ahorita, lo que me hace así no es temor, sino como una tristeza, como un asombro, como una inquietud, es el hecho de que es una realidad que se vive viviendo en el mundo entero. Así es. Al igual que la pandemia, esta realidad política se está viviendo en muchísimos pueblos. Y ni qué decir en América Latina. La pregunta del párrafo 16, del número 16, ¿cómo es posible levantar la cabeza para reconocer al vecino o para ponerse al lado del que está caído en el camino? La ola del buen samaritano. Yo el año pasado viajé tanto usando el servicio que va para Peñas Blancas.
viajaba a ir a ese primer recorrido usando ese servicio a las 3 de la mañana, sale un bus directo y después a las 3:30. Así es, este párrafo y junto con el 16, pues nos hace una pregunta muy interesante y cómo es posible levantar la cabeza para reconocer al vecino o para ponerse al lado del que está caído en el camino. Vean ustedes que el Papa Francisco pues menciona la parábola del buen samaritano, menciona quién es mi prójimo, quién es mi próximo. Es muy interesante esta parábola porque tu próximo no es el cristiano, no necesariamente es el cristiano que está a la par tuya, sino que cualquier persona que esté lo más cercano a ti, ese es tu prójimo, independientemente de su ideología, su filosofía. Y en el caso del buen samaritano, vea que se escogieron el peor de los ejemplos. En la cultura judía, los samaritanos eran lo peor de lo peor, ¿verdad? Era el peor prójimo que se pudo buscar el Señor Jesús, alguien rechazado por la sociedad judía. Ese es tu prójimo. Entonces vean ustedes que el Papa nos hace un llamado a levantar la cabeza, ¿no? Vean ustedes que a veces pues bajamos la cabeza y eso es un signo de una muy falsa piedad, cuando en realidad lo que queremos es no ver al prójimo que está a la par del camino. Si ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano, casi nadie menciona de la parábola las dos primeras personas que habían pasado por el camino. No sé si ustedes recuerdan. Que pasaron de largo. Sí, que primero menciona la Biblia que era un levita, ¿no? Era un hombre religioso. Claro, si quieres con estos del descarte mundial, yo creo que con esa terminamos. Lorquis, vamos por el 16, todavía no lo hemos leído. ¿Cuál? En donde dice, en esta pugna. El 16. Ajá. Dale. Ya yo hablé de eso. No pasa nada. Bueno, vamos acá un poquitito al 16 y luego nos tiramos al 17. Okay. Dice, en esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, donde vencer pasa a ser sinónimo de destruir. ¿Cómo es posible levantar la cabeza para reconocer al vecino o para ponerse al lado del que está caído en el camino? Un proyecto con grandes objetivos para el desarrollo de toda la humanidad. Hoy suena a delirio. Aumentan las distancias entre nosotros y la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso. Pugna, sí, para los que no saben, es un enfrentamiento o una lucha ideológica más que todo, ¿verdad? Enfrentamiento o lucha, pero tirándose como al lado ideológico. Entonces, ¿cómo mis ideologías me llevan a enfrentarme y a destruir al que no piensa igual que lo que yo pienso, ¿verdad? Y es ahí donde nos lleva a la parábola del samaritano, y en vez de ayudar, ya mandé el ejercicio 1. También lo destruimos más. Oye. Sí, es interesante la parábola del buen samaritano, porque creo que todos recordamos al buen samaritano, pero creo que muy poco recordamos los otros personajes de la parábola. Si recordamos la parábola, bueno, esta parábola está en el Evangelio, creo que según San Lucas, creo en su capítulo 10 o capítulo 11, versículos 30 y 25, creo, por ahí. Bueno, la parábola dice que pues un hombre, un samaritano venía de camino y pues fue asaltado, y sucede que el que se encontró primero, el que pasó primero por el camino,
la Biblia dice que era un sacerdote. O sea, estamos hablando de un hombre religioso. Podríamos decir que era, digamos, una persona muy espiritual, ¿no? Una persona muy espiritual, pero que no se quería contaminar, ¿no? Por un muerto, porque probablemente estaba tan golpeado el pobre hombre que no quiso contaminarse, ¿no? Entonces simplemente siguió por adelante. La parábola después nos habla acerca de un levita, la misma historia, ¿ves? Para la gente que no lo sabe, pues los levitas son, es la tribu de los Kohanim, de los religiosos, o sea, de los sacerdotes, la tribu que genera los sacerdotes. Y estas personas son personas muy religiosas, ¿verdad? Que van con su talit, van con su manto de oración, y muchas veces por estar en sus oraciones van caminando así y le majan el callo al vecino, ¿verdad? Y probablemente no se dio cuenta que estaba un prójimo sufriendo a la par del camino. Creo que eso nos llega a nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros los cristianos, particularmente los religiosos, ¿verdad? Aquí tenemos uno aquí a la par, pues somos los primeros que no vemos, no alcanzamos ver más allá de nuestras propias narices. Creo que el Papa pues nos hace un pequeño llamado acá de que rompamos con la parábola del buen samaritano, y que no esperemos, ¿verdad? Que venga un judío, ¿verdad? Que no venga un judío a atender a un samaritano, sino que seamos nosotros, seamos los religiosos y los laicos comprometidos, que levantemos la cabeza y veamos al vecino, que pongamos el ejemplo. El cristiano debe poner el ejemplo en una sociedad que ya dejó de ver al vecino. Bueno, yo como ya comenté ese párrafo, si quieres. Ok, entonces vamos a seguir con el número 17. Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos, pero necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común. Ese cuidado no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito rápido. Frecuentemente las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente son acalladas o ridiculizadas, disfrazadas de racionalidad, lo que son solo intereses particulares. En esta cultura que estamos gestando, vacía, inmediatista y sin un proyecto común, es prevista que ante el agotamiento de algunos recursos se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. Esto es muy importante. No sé quién me decía un día de esto, o hoy creo que fue, que el presidente de China, creo que es, que decía como que se prepararan para una nueva guerra, ¿verdad? Entonces, como vamos viviendo todo esto en el mundo, como se va viendo, al perdernos la idea común, al tener todos ideas diferentes o luchar todos por diferentes objetivos, nos vamos perdiendo ese nosotros que es lo que nos hace fuertes, ¿verdad? Y lo que dice acá, en esta cultura que estamos gestando, vacía, inmediatista y sin un proyecto en común. Ahorita la sociedad toda se encuentra dividida. Muchas personas, por ejemplo, lo que estamos ahorita en los bloqueos, muchos creen en los bloqueos, muchos les tiran más bien a los de los bloqueos, y pues existen en estos bloqueos gente de todo tipo. Muchas personas todavía creen en el Estado, muchos otros no creen en el Estado ya, ¿verdad? Entonces, como vamos perdiendo ese proyecto en común de llegar a esa Costa Rica que todo el mundo decía, esa Costa Rica pura vida, esa Costa Rica, ¿verdad? Que nos lleva el camino de la esperanza, esa Costa Rica, pues cómo se ha ido ahí, ¿verdad? Como perdiendo un poquito, porque se nos va perdiendo Costa Rica, al irnos perdiendo nosotros, esa unidad del tipo, esa calidad del tipo.
cómo se nos ha ido, ¿verdad? Tan rápidamente de las manos. Sí, es muy interesante aquí lo que el Papa menciona aquí en el párrafo número 17, que está tomado de la encíclica Laudato Si. Si ustedes ven ahí, el párrafo número 17 tiene una cita que es la encíclica Laudato Si. Vamos a ver, se nos fueron las compañeras. Acá estamos, es que yo creo Aquí que están. la cámara que está hablando. Ok. Entonces, vemos que el Papa hace realmente algo muy ingenioso, y yo lo he visto también en algunos santos. Digamos, yo lo he visto también en la reflexión que se hace del medio ambiente. Bueno, tal vez no se lo menciona así, que han hecho algunos santos, sobre todo, bueno, particularmente San Francisco de Asís, pero eso también lo he visto en Santo Tomás de Aquino, que habla acerca de la paz y habla acerca del medio ambiente. Vean ustedes que hay una relación aquí muy interesante acerca de el agotamiento de algunos recursos, ¿verdad? Y el escenario que se crea para algunas guerras. Entonces vean ustedes que el Papa aquí nos está hablando de que es muy importante cuidar el medio ambiente, no por una cuestión puramente ecologista, ¿verdad? No por una cuestión puramente de sobrevivencia, una cuestión puramente de salvar el ambiente, sino que es el medio ambiente como fuente de paz, ¿no? Vean ustedes que el último párrafo es muy interesante, está tomado de Laudato Si. Yo les recomiendo que lean también esta encíclica. Dice que es previsible que ante el agotamiento de algunos recursos se vaya creando un escenario favorable para las nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. Si ustedes ven, digamos, la situación ahora en Israel, bueno, toda esta cuestión del Medio Oriente, muchas veces el origen es el agua, ¿no? Muchas veces es por el asunto del agua, el asunto de un recurso natural sumamente escaso o bastante escaso, y muchas veces estas guerras, estas situaciones, estos conflictos se dan por la escasez de estos recursos. Entonces, el Papa nos está diciendo que nos está como poniendo de alguna forma en orden nuestras ideas ecologistas. No solamente veamos el medio ambiente no solamente como algo etéreo, sino que qué bonito el medio ambiente, qué bonito los árboles, qué bonita los animales, qué bonito la naturaleza, sino que nos está diciendo que parte del cuidar esa casa común, como llama él, es una generación de una paz, es garantía de una paz. Qué bonito Muy que bien. mencionan Laudato Si, ojalá que todos los que nos estén viendo tengan oportunidad de verdad de leérsela al derecho y al revés, porque es un manjar en el cual nos invita a desprendernos de nosotros mismos para lograr ver lo que hay alrededor de nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces estamos ensimismados en nosotros mismos, ¿verdad? Valga la redundancia, y perdemos esa visión del mundo y de lo que es el nosotros. Preciosa esa encíclica también. Muy bien. Este párrafo, este numeral reitera, digamos, el llamado que él ya ampliamente hizo en Laudato Si, como estaba comentando Roche, ese llamado a constituirnos un nosotros, nos vuelve a volver la mirada hacia lo que es el tema de esta encíclica, ¿verdad? La necesidad de que seamos nosotros como habitantes, no soy yo, ¿verdad? Yo siempre me cuestiono, en un país como Costa Rica, tan sensibilizado en el tema ambiental, ¿qué más puede hacer uno como cristiano para aportar al tema del ambiente? Si en todo lado, todas las instituciones, en la escuela, en todo lado le hablan a uno de la defensa del ambiente. O sea, somos un pueblo que por sus propios valores ha desarrollado esta cultura de cuidado de la casa común. Sin embargo, y están las leyes con mucha fuerza, ¿verdad? A nivel constitucional. Sin embargo, aquí el Papa hace una denuncia también de los gobiernos. Habla de
que no interesa. Yo pienso que esto que está diciendo Lorca es muy interesante porque se nos ha enseñado muchísimo, pero muchísimo no ponemos en práctica, ¿verdad? Entonces, ¿de qué vale tanto conocimiento? Ay, perdón, Lorca, estaba diciendo que se nos ha enseñado muchísimo, así como vos decís, pero muchísimo no ponemos en práctica. Por ejemplo, a mí me encanta que hay ciertos barrios que tienen organización de basureros y digamos, uno va a muchísimos barrios también de Costa Rica que no lo tienen, o sea, toda la basura la tiran en un solo lugar. Bueno, cuando se dio esto de limpiamos este puente, limpiamos esta playa, limpiamos esto fue como un llamado de emergencia de que, mira, se nos ha enseñado, pero no estamos poniendo en práctica. Entonces, por ese lado, digo, ojalá que los que sabemos un poquito, pongamos ese poquito en práctica y pues les ayudemos a otras personas, ¿verdad? También. Sí, así es. Definitivamente tenemos que volver, ¿no? Tenemos que recuperar nuestra conciencia ambiental, ¿verdad? De hecho, pues muchos problemas que ustedes pueden ver, incluso en sus apartamentos, van a ver que cuantos problemas hemos tenido, ¿verdad? Por el problema de la basura, ¿no? Las inundaciones que pasaron hace poquito. No sean tan cochinos, ¿ve? Entonces hay que cuidar el ambiente, preocuparse por el ambiente, preocuparse por la casa común, provoca paz, ¿no? Los problemas que hemos tenido en donde yo vivo aquí en Curriabat, muchos problemas han sido casualmente por la basura, ¿no? Por cómo tratamos la basura los inquilinos y también los desechos de los animales, ¿ve? Entonces vean ustedes que el Papa no anda tan perdido. Tenemos que cuidar la casa común porque eso pues a largo plazo genera también paz entre los seres humanos, que es lo que en el fondo pues estamos tratando de tener. Y ahí me atrevo a mencionar el término de lo que es basura verde, que mucha gente dice, me como esta fruta y vengo y tiro la cáscara, tiro la fruta, tiro lo que me sobra, ¿verdad? Pero al final todo el mundo dice, es que eso es orgánico. Sí, claro que es orgánico, dentro de un huequito ahí en la tierra, ¿verdad? Ahí sí llega a ser orgánico, ¿verdad? ¿Cuántas cosas que nos comemos y tiramos así al aire, ahí a donde caiga, pues ni llega a caer en la tierra? Entonces llegamos más bien a ensuciar más. ¿Cuántas cáscaras de banano habrán tapado ciertas aceras por ahí que hacen que todo el resto se bloquee? Por ejemplo, aquí una vivencia en el barrio, un vecino cortó el césped, que era bastante, y ese día llovió en cantidad y pues ha tapado todas las alcantarillas que venían para abajo y el agua toda como una cascada se dirigió justo a la casa de una vecina que recién venía saliendo del COVID. Dios mío. Qué pecado. La señora con un full dolor de cuerpo y todo, y todo el agua con el barro y todo hasta la sala. Entonces, ¿verdad? También hacer esa conciencia de por más que sean cosas orgánicas, basura verde, pues ponerlas en el lugar debido. ¿Verdad? Basura no es únicamente una lata, una pajilla, una cuchara plástica, cosas así, no, sino que también puede ser ciertas cosas que son orgánicas, pero en su debido lugar. Sí, a mí me interesa este enfoque que tiene el Papa en este párrafo, que es pequeño, muy breve, pero sí, él está humanizando el ecologismo, ¿ves? Muchas veces, pues, los ecologistas tienen ahí una visión un poco animalista, ¿no? Un poco etérea, un poco, no sé cómo decirle, cuidar el ambiente porque, dice, porque lo ven como un organismo como una deidad, ¿no? La madre naturaleza, ahí una semideidad, una pachamama, algo ahí, ¿verdad? Algo bastante etéreo. Y no, el ambiente tiene una cara humana, ¿no? Vean ustedes que el Papa Francisco aquí amarra el cuidado de la casa común con la paz, con como dice, el escenario para nuevas guerras, por más reivindicaciones que sean. Entonces me gusta este enfoque del Papa de darle una cara humana al ecologismo, ¿no? Que esto creo que también, pues nuestros movimientos ecologistas, con algunas excepciones muy, muy puntuales, pues han fracasado. ¿Verdad? Yo creo que San Francisco de Asís tenía la visión del ecologismo más
más de avanzada. Yo he visto que los grandes movimientos ecologistas, los mejores, tienen como patrono a San Francisco de Asís. Es un ecologismo muy equilibrado, muy de avanzada, muy humano, y eso es lo que el Papa quiere retomar. Lorca. Bueno, yo quería comentar que, bueno, a un lado del hecho de que nuestra cultura ha invertido tanto en nuestra conciencia y educación ambiental, el Papa también hace, digamos, un énfasis de algo que él visualiza como resultado de una cultura que se opone a esto, ¿verdad? Que se ha querido, digamos, impulsar desde una conciencia de responsables de esta casa común. Él habla de que este ambiente de vacío, inmediatista y sin un proyecto común, que es el título de este apartado, favorece nuevas guerras. O sea, esta falta de conciencia me hizo pensar en Cruzitas, me hizo Correcto. pensar en el desastre que supuestamente se hizo, a ver, pensemos como de ese contexto en que estuvimos, ¿verdad? ¿Por qué se quitó o se limitó la posibilidad de esa explotación para evitar daños ambientales por parte de una empresa? Sin embargo, como país no supimos controlar las consecuencias de esa decisión tan política, ¿verdad? Porque fue una decisión política. Y estamos enfrentando consecuencias que parecen peores de lo que se quiso prever. Ese lugar que yo no he visitado, se convirtió como en una zona de guerra, donde ni la policía puede controlar el lugar. Sin embargo, el Papa habla, digamos, de recursos y también me hizo pensar en el agua, ¿verdad? Que se hablaba mucho hace algunos años de que la próxima guerra va a ser por el agua, etcétera, ¿verdad? Entonces, también como que hay una mirada, digamos, profética hacia el futuro, ¿verdad? Como una advertencia sobre lo que no hagamos ahora, hacia dónde nos puede llegar a conducir. Sin esto tampoco, me parece a mí que tampoco, lo está diciendo el Papa, irnos al otro extremo de los animalistas, ¿verdad? De los ambientalistas alarmistas, de que ya se acaba el mundo, de que ya el cambio climático, hay que, como decía ahí, salió un video, hay que matar a los bebés porque ya no va a haber, ya se acaba el mundo, ¿verdad? Entonces, decía un amigo, Miguel, que es un científico en el tema del cambio climático, ni aunque tapizáramos Costa Rica de frontera a frontera, nosotros podríamos compensar la emisión de carbono, de gases de efecto invernadero. Entonces, esta no es una cuestión, digamos, como de una lucha, sino de sumar esfuerzos, sumar lo que nos toca a cada uno, a través de la educación, sin duda, y a través de la... Bueno, aquí. Bueno, nos queda un minuto, 30 segundos, y yo creo que esta noche ha sido muy, muy productiva.
agradecerle a Pablo Arias Soto, Al a ver si se conecta padre ahí, Pablo Arias. que- que nos dejó un Saludos, comentario. padre, un fuerte abrazo. Un saludo a Pablo, Sí, que que nos escriba algo. Al dice, padre los Pablo, ese fue el felicito. padre que nos casó a Fabio y a mí. Y gracias a Darío también, un misionero que acompañó a mi misión de Semana Santa, un niño, vean qué testimonio, de la zona norte del país, que dice, que nos saluda, ¿cómo estamos? Bendiciones. Pues bendiciones para él también. Y ojalá que este esfuerzo, pero también que este encuentro con el Señor a través de esta reflexión nos sea de mucho provecho. Reflexionar nos ayuda a interiorizar nos ayuda a tomar decisiones. Nuestro testimonio debe ser la primera forma de evangelizar. Bueno, muchas gracias a Roger y a Carolina por estar aquí esta noche Cada día se está también poniendo mejor. y hasta donde Dios nos permita. Esto realmente me está gustando. Esto realmente Muchas, siento que es de Dios. Hay tanta sabiduría en esto, Dios mío. Me ha encantado realmente escucharles. Me ha encantado escucharles. He estado aquí tomando nota y creo que en comentarios de un laico haré una serie de comentarios casualmente comentando la encíclica basada en estas conversaciones. Ah, muy bueno. nos vemos mañana entonces, si Dios lo permite. Y de ahí hay que darle gracias a Dios de verdad por esta dicha de encontrarnos. Buenas noches. Chao. Buenas noches.